5 minutos pasan de las 9, de las 8 en Canarias. En esta hora de las mañanas se incluye la tertulia. Esto ya es opinión, una hora que acaba con ustedes hablando por la radio, si les apetece, en el 900-137-137. Voy saludando a los compañeros de charla matutina. Buenos días. Ricardo Martín. Nuestra Constitución. En aquella España todavía persistían discriminaciones que no podrían ser entendidas por las generaciones actuales. Era una España con casi todo por hacer, desde su propia Constitución hasta la descentralización territorial y local del vetusto Estado centralista procedente de la dictadura. Una España en la que Europa seguía siendo una aspiración lejana para millones de españoles y españolas. Aquel verano, precisamente de hace 40 años, en esta ciudad, mientras 258 diputados y diputadas trazaban la España que habría de ser, miles de personas salían a las calles para reivindicar con orgullo y por primera vez su libertad sexual. La España en la que todo estaba por hacer empezó a caminar en consecuencia con un paso de temor y esperanza también. Sonido directo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en los primeros segundos de su intervención. A lo largo de esta hora, enseguida les podremos resumir los primeros mensajes. Si quieren seguir en directo la intervención del presidente del gobierno, Radio 5 Todo Noticias, para que no se pierdan ni un detalle. Intuimos, Antonio, que hoy se nos van a ir concretando algunos de los anuncios en estos 50 días de presidencia del gobierno, económicos, fiscales, no sé si de memoria histórica, que parecía que empezaba por ahí la intervención del presidente del gobierno. ¿Qué esperas tú que se anuncie hoy? Bueno, pues yo espero un gobierno socialdemócrata, ¿no? Parece una butad, pero es lo que espero. Mientras los conservadores tienen unas preferencias, pues los socialdemócratas tienen otras. Concretamente, pues yo espero que haya mayor gasto social, que ya se ha anunciado y se ha convenido con Bruselas. No va a ser una cantidad exagerada, pero sí se ha conseguido una negociación, a mi juicio, inteligente, de manera que se retrasa un tanto la entrada en superávit de España, se retrasa hasta el 2022, se retrasa un año, y a cambio de eso pues se va a poder hacer una serie de medidas, como por ejemplo pues la recuperación de la sanidad universal, que los mayores no tengan que pagar copago sanitario cuando compran las medicinas, que haya cierto dinero para una reforma educativa en un sentido más integrador, en fin, una serie de medidas que cuestan dinero, pero dinero soportable, con una particularidad, que hasta ahora los recortes, o sea, cuando se hacía falta dinero, cuando hacía falta converger con Europa, se hacía mediante recortes que afectaban a todos, y especialmente los recortes siempre afectan a los menos pudientes. Pues a partir de ahora se va a subir la presión fiscal levemente, pues mediante un tope mínimo al impuesto de sociedades, mediante un impuesto a la banca, mediante un impuesto a las tecnológicas. Es decir, el sistema de recaudación, el sistema de equilibrar es decir, va a cambiar el estilo de gobernar, lo cual a mí me parece muy saludable en democracia, no solamente en esa dirección, también en la contraria, es decir, cuando la socialdemocracia pues se enquista a equilibrar la situación. Ese proyecto socialdemócrata incluye efectivamente una serie de medidas de memoria histórica que yo creo que en algún momento habría que implementar. Es decir, yo creo que no es decente que un país como España, con 40 años de democracia, todavía mantenga un monumento al dictador que nos tuvo sojuzgados durante 40 años y que después de la guerra, no durante la guerra, que eso sería una cuestión, en fin, comprensible que durante la guerra muera gente, ¿no? Que después de la guerra todavía fusiló a más de 100.000 personas. Es decir, esa persona no es decente que tenga un monumento en la cercanía de Madrid que está al alcance de los turistas que van a verlo con extrañeza, ¿no? Como si ocurriría algo igual si Hitler tuviera un monumento en Alemania o Mussolini en Italia, ¿no? Yo creo que ya es hora de tomar decisiones también en esa materia. Eso espero que diga Pedro Sánchez hoy, ¿no? Más allá de los anuncios concretos, que no te voy a pedir, Justino, que me los adivine, solo faltaba, de los matices o de las posturas económicas, fiscales, políticas, de memoria histórica que se puedan plantear hoy y poner sobre la mesa. ¿Esperas algo en concreto? ¿Qué te gustaría escuchar y qué no? Ya puestos. Bueno, no sé lo que va a decir porque no he hablado con Sánchez ni con su jefe de gabinete, con Iván Redondo, ni el redactor del discurso. Pero sí me gustaría que... en fin, como me has preguntado lo que yo deseo y para no pedirte que adivines. Y los deseos... No, es imposible adivinar. Ojo con las cartas a los reyes. Pero, estamos en julio, sí. Como las cartas a los reyes son gratis, por lo tanto se pueden plantear. A mí me gustaría que no aumentara el gasto público, que bajara los impuestos y que anunciara elecciones. Hará todo lo contrario. O
no anunciará elecciones, están subiendo el gasto público y van a subir los impuestos de una manera muy notable, ¿no? Pero, en fin, bueno, pues esto es lo que se votó en el Parlamento en la moción de censura y ahora pues habrá que apechar con las consecuencias. Fermín, también, no te pido que adivines, pero ¿qué te gustaría escuchar? Yo me voy a adherir al programa de gobierno que ha presentado el futuro presidente, don Antonio Papell. Sí. Claro, sí. Sabes que la política no me ha tentado nunca. O sea, precisamente por eso serías un buen presidente, ¿comprendes? Estarías al servicio del interés del común, que dicho así suena como, digamos, precioso. Exactamente. Vamos a ver, la anomalía de lo que hoy estamos asistiendo como discurso político es que en teoría deberíamos haberlo conocido hace 50 días, con arreglo a lo que está estipulado en una moción de censura. El candidato a sustituir o alcanzar la presidencia de gobierno expone ante la Cámara, es decir, ante los representantes de los ciudadanos, cuáles son sus planes. Bueno, dadas las circunstancias peculiares de la moción de censura acelerada por la sentencia sobre el caso de corrupción y demás, creo que hoy de Pedro Sánchez, del presidente Sánchez, podemos esperar todo aquello que en términos políticos puede favorecer una consolidación del Partido Socialista en términos de opinión pública, de encuestas y demás, en un plazo que a mí, en contra de lo que acaba de decir, de lo que opina Justino, yo creo que va a cumplir con su promesa de cuanto antes, que fue la expresión utilizada, convocar elecciones. Y voy a decir por qué, en mi opinión, a riesgo lógicamente de equivocarme. Uno, ya en las últimas encuestas el Partido Socialista ocupa el primer lugar. Ocupa el primer lugar a 10 puntos de Podemos. Fijaros lo que significa eso cuando no hace tanto hablábamos del sorpaso, de la intención que podía tener Pablo Iglesias en acelerar, etcétera, del mal momento por el que atravesaba el Partido Socialista como consecuencia de la división interna y de la guerra civil que vivieron, la que al final la determinación de Pedro Sánchez le llevó a la Secretaría General. Segundo lugar, para poder acelerar la convocatoria de elecciones, todo lo que anuncie entre ahora y, en mi opinión, otoño, que es cuando puede convocar elecciones, son medidas efectistas que no cursan con gasto. El presupuesto está aprobado hasta final de año, el del 19 habrá que debatirlo, y tercer elemento, que no es menor a mi juicio, para invitar al presidente del gobierno a convocar elecciones cumpliendo su palabra. Tiene a la oposición en el peor de sus momentos. El Partido Popular, con los caballos en medio del río y peleándose entre quien puede ser la señora Soraya Sáenz de Santamaría o el señor Pablo Casado. Y tiene a Ciudadanos, que era la gran estrella emergente de las encuestas, despistado, fuera de foco. ¿Y cuándo es cuánto antes, según tu pronóstico? Sí. Lo he dicho otoño. He dicho otoño y de octubre este año. Podría hacerlo. Es más, fue casi lo que se le pidió por parte de la oposición, que convocara rápidamente, dada que la moción de censura había surgido de un momento muy peculiar. Concluyo. O sea, un año antes de que acabe la legislatura. Eso es. El problema catalán, en su propia naturaleza, y visto que los independentistas mantienen su intención de hoja de ruta, la proclaman la República y tal, es por su propia naturaleza irresoluble. Desde luego a cortísimo plazo. Si prolonga la legislatura, van a aparecer los primeros conflictos y le puede tumbar una moción de censura o una pérdida de votación como la que ocurre ayer. Termino. No sé si lo va a decir o no lo va a decir. Creo que vamos a asistir a una convocatoria anticipada de elecciones y en eso el señor Sánchez cumpliría su programa. Ricardo, ¿qué esperas escuchar y qué no? Bueno, de momento ya hemos escuchado naturalmente el primer anuncio de la exhumación de los restos de Franco, lo acaba de decir el presidente, y lógicamente, digamos, esto ha obtenido el aplauso de la Cámara. Ha hablado de cerrar heridas, evidentemente, bueno, es una intención buena. Las encuestas lo que vienen diciendo, y por eso le dan esta mayoría al Partido Socialista, es que en estos 50 días ha tenido la aprobación mayoritaria de los españoles. No cabe pensar que solo de los socialistas, puesto que realmente la aprobación es bastante, digamos, importante para un presidente que ha llegado de la manera que ha llegado. Y ha anunciado el primer
gesto, podríamos decir. Yo creo que la aprobación de la ciudadanía es a todo lo que ha anunciado hasta ahora el presidente y sus ministros. Por tanto, hasta ahora, incluido el gobierno que ha formado, hay una aprobación general. No sé si va a haber anuncios, digamos, muy espectaculares en esta comparecencia del presidente. Yo creo que no. Pero, naturalmente, lo que sí que tiene por delante en los próximos meses es la gestión de todos estos anuncios. Los anuncios han sido bienvenidos por la ciudadanía, pero hay un problema casi siempre de los políticos ya en el gobierno, que es la gestión de sus anuncios. Y aquí hasta ahora hemos visto algunas gestiones desafortunadas, como el caso de Radio Televisión Española, como el caso de la LOMCE, en el que se están anunciando, pero de pronto la propia ministra reconoce que es muy difícil porque es una ley orgánica, habrá que preparar otra ley orgánica, de manera que los anuncios han sido bienvenidos, pero el problema que tiene el gobierno no es la mayoría precaria que tiene el Parlamento. Yo creo que eso no. Yo creo que eso no, porque es muy difícil configurar una mayoría alternativa. Hemos visto que es muy difícil sumar a los PP Ciudadanos, que haya otros grupos que se sumen, es muy difícil. Por tanto, yo creo que la mayoría que dicen que es precaria la tiene bastante asegurada. Pero realmente el reto del gobierno y de su presidente es gestionar, que hasta ahora lo está haciendo digamos de una manera por lo menos cuestionable en los aspectos que ha anunciado, todos ellos buenos y positivos, pero atención, porque la gestión de todo esto también, por supuesto, la gestión de Cataluña, que es un aspecto clave de la gobernación de España, por tanto ahí hay un reto muy importante. Hasta ahora la cosa va funcionando, pero no cabe duda de que los próximos meses, en lo que es el desarrollo de su programa, realmente lo va a tener complicado. A lo largo de esta hora volveremos al Congreso para resumir los mensajes. Me apunto lo de RTVE para hacerme una ronda con vosotros y ver qué opináis, pero ya que me dejáis Cataluña sobre la mesa, no, es que tengo una invitada al teléfono, os preguntaré yo a vosotros qué os parece, pero como me vais, tenemos una invitada al teléfono. Se ha presentado este lunes, es una nueva plataforma que pretende aglutinar al independentismo, se ha Crida Nacional per la República. Gemma Hayes presente en esa puesta de largo, por así decirlo. Señora Hayes, ¿qué tal? Buenos días, buen día. Buen día, buenos días, ¿qué tal? La pregunta casi que nos hacemos todos es, ¿esta plataforma en otoño será un partido? Bueno, esta plataforma que ayer presentamos, ¿no?, a través de la página web de cridanacional.cat, pues se trata primero de hacer una llamada, una crida, para que todo aquel que quiera adherirse individualmente, pues a partir de otoño podamos celebrar una convención nacional constituyente y entre todos los adheridos poder debatir, discutir si pues queremos pues presentarnos, por ejemplo, a elecciones municipales o cualquier otro tipo de estrategia. Pero ayer lo que hicimos fue dar el pistoletazo de salida, ¿no? Es decir, empezar la carrera para que la gente pues pueda ver que es un movimiento que solo pretende aglutinar gente de ideologías muy diversas, transversales, que no nos unen aspectos identitarios sino ideológicos, es decir, que queremos, pues nosotros en nuestro caso, no, pues una república catalana, porque entendemos que va a ser mejor pues para todos los ciudadanos en cuanto a derechos sociales, políticos, civiles y además, y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Y si ya existe Junts per Catalunya, ¿para qué crear la Crida? Pues porque es una buena pregunta, porque el Junts per Catalunya es un instrumento, no es un objetivo en sí mismo, ¿no? Junts per Catalunya no nació con la intención de ser solo un grupo de parlamentarios, sino que nació, lo viví muy intensamente, en 2 días se forjó la lista, ¿no? Básicamente pues para dar una respuesta a las elecciones del 21 de diciembre. Y ahora esta crida, esta llamada, pues la pretensión que tiene es poder tener otro instrumento, pues por ejemplo para las municipales o yo que sé, para las europeas, o para poder abrir un proceso constituente, para poder llegar a ciudades, territorios, ¿no?, a ámbitos de núcleos de población que a lo mejor pues todavía no hemos llegado, ¿no? Y por tanto se trata de no tener un instrumento que nos pueda servir en función de dónde queremos encaminar dirigir la acción. Esquerra no parece muy feliz con la presentación de la Crida. Podríamos decir que lo ha recibido con cierta frialdad. No sé si comparte ese análisis. Bueno, yo creo que que nosotros lo que hacemos es poner un instrumento que no son decisiones individuales, no de partidos,
para que la gente pues pueda apuntarse, ¿no? Luego nosotros hacemos una llamada a la unidad, que no quiere decir uniformidad, y por tanto si hay otros instrumentos pues tampoco los vamos a criticar. Yo creo que estamos en nuestro caso en el independentismo en un momento que estamos viviendo pues una reflexión muy grande, y por tanto todo lo que sea tener diferentes vehículos, ¿no?, para poder seguir luchando a nuestra forma, de manera pacífica y democrática, pues la consecución de nuestros objetivos, yo creo que es positivo. Y La Vanguardia lo califica hoy de OPA al PDeCAT y a Esquerra. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo entiendo que los periodistas pues puedan hacer esa lección, pero creo sinceramente que va más allá. Es decir, se trata de un marco mental distinto que va más allá de los partidos. PDeCAT pues forma parte y es Junts per Catalunya, y seguramente será parte de la crida, pero como habrá gente de PDeCAT que se adherirá individualmente, pues hay gente a lo mejor de otros partidos, o gente de sindicatos, o de entidades ecologistas, o de movimientos de izquierdas que también forman parte de Junts per Catalunya, porque además del presidente Puigdemont, pues Jordi Sánchez, que es manifiestamente y públicamente de izquierdas, ¿no? Como tenemos también diputados pues que han estado militantes de movimientos de comunistas, ¿no?, que forman parte de Junts per Catalunya, pues yo creo que esto lo que hace es amplificar. Por eso le pusimos el nombre de Crida, y yo creo que la lectura de OPA es un marco mental antiguo que nosotros queremos romper. Gemma Hayes, portavoz adjunta de Junts per Catalunya, gracias por estar aquí en Radio Nacional de España. Buenos un saludo. Días, muchas gracias. Que tenga un buen día. Dios. Tenía una ronda pendiente con el asunto de RTVE, Antonio. De RTVE, sí, no de esto. Por ir avanzando, o de esto te llama mucho la atención y quieres comentar algo. Hombre, a mí esto me llama mucho la atención y me da mucho morbo además, ¿no? Si somos rápidos nos cabe, pero muy picaditos. Es que es la unidad del destino de lo universal, ¿no? Se funda el 18 de julio y es la Crida Nacional. Y además es un movimiento, o sea, es que están inventando el movimiento nacional, ¿entiendes? Es que además, el movimiento nacional, ¿qué fue? Fue la superación de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos, que son unos incómodos instrumentos porque tienen democracia interna, es decir, la gente pues elige al líder y todo eso. Entonces se supera esa idea por la trascendencia de un objetivo de gran altura intelectual, como es, en ese caso, la unidad de España y en fin, los principios católicos del movimiento nacional, se transponen a un movimiento catalanista, ¿entiendes?, donde se incluye todo el mundo y funciona de manera asamblearia para conseguir unos objetivos sin consultar a las bases y desde luego sin elegir internamente. O sea, ya los líderes vienen desde arriba, ¿no? O sea, esto se llama fascismo. Eso es el fascismo italiano. Eso es el fascismo del movimiento nacional español, que duró aquí 40 años. Es decir, estos, cuando hagan su propia constitución catalana, harán un Consejo Nacional del Movimiento que sea el que dictará la ideología. O sea, eso es absolutamente lamentable, penoso, ¿no? ¿Y tú crees que habrá incluso los 40 de Ayete también? Que también estarán los 40 de Ayete. No parece muy partidario, Antonio, ¿verdad? No me ha parecido. A mí de todo lo que nuestra invitada nos ha dicho, lo que realmente me llama más la atención, no por nuevo, sino por contumaz, es que la izquierda, o quienes se reclaman incluso herederos de la ideología que en su momento simbolizó el Partido Socialista Unificat de Cataluña, el Partido Comunista de Cataluña, puedan participar en algo que es, en términos, pero vamos, académicos, una contradicción. Es decir, la unidad de los contrarios es la esencia misma de las cosas. Quienes proclaman, digamos, la solidaridad universal, apostando por lo particular frente a lo que ha sido toda la vida la bandera de la izquierda, que era el internacionalismo. Eso es lo que más me llama la atención. Por lo demás, estamos, yo creo, ante una noticia, y hablando, digamos, sobre la cuestión de fondo, que lo que describe es la notable intensidad de la desunión en las filas del independentismo. Esquerra Republicana ha visto no la luz, pero sí ha visto la posibilidad de sencillamente conformarse en lo concreto, en lo práctico, con el marco autonómico, pero seguir reclamando la República, es decir, la idea de lleguemos al cielo, pero no tenemos prisa. Justino, un análisis. Pues hay una muy importante razón de fondo para la creación de este instrumento, que es que Puigdemont se aburre soberanamente en su lugar de huida. Y bueno, pues inventa cosas de estas, ¿no? En realidad lo que está haciendo Puigdemont con esto es marear la perdiz. Es decir, dar vueltas a la cosa, hacer rodeos, dilaciones, etcétera. Pero son pues para tener que se hable de él y para que, bueno, pues pero debe estar profundamente aburrido allí donde se encuentre,
esperando un juicio que acabará llegando y acabará llevándole a la cárcel. ¿Y Ricardo? Bueno, estos días he escuchado a republicanos españoles muy contentos por la evolución del republicanismo en Cataluña y concretamente por este partido extraño, República Nacional y tal. Quiero comentar a los republicanos españoles que naturalmente ellos se refieren a la República Catalana, porque estos independentistas no quieren compartir nada. No es que sean republicanos, son republicanos de allí. Por lo tanto, no comparten con los republicanos españoles de conjunto una idea para una república española. No, ellos claramente hacen alusión a una república catalana independiente. Por tanto, los republicanos españoles que tengan en cuenta esto, porque están muy felices, pero yo creo que realmente siempre estas, y recuerdo aquellos tiempos de transición brevísimo, en el cual gritábamos todos aquello de libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Naturalmente nos solidarizábamos con esta parte de España, de Cataluña, para el estatuto de autonomía. Luego el estatuto de autonomía, ellos entendían muchos que era la independencia, ¿no? Los que nos manifestábamos allí no. Pero realmente esta república que ellos propugnan es una república totalitaria, es una república autoritaria y naturalmente segregada de España. Por tanto, esta advertencia es importante. Y decir únicamente con respecto a RTVE, ahí vamos ahora, si quieres, pues venga, comienza la ronda ya contigo. Anticipo la ronda. ¿Cómo calificas el proceso? Bueno, yo creo que esa era una de las cuestiones que a mí manifestaba como analista preocupado por la gestión de las cosas que está haciendo el gobierno. No es la única este desastre que se ha producido, ¿no? Es inexplicable. Algo está pasando en el grupo parlamentario socialista, algo está pasando ahí, porque la gestión también que recordamos de todo el tema de los consejeros de RTVE, etcétera, cómo se produjo esta negociación desgraciada para elegir un hipotético presidente de la corporación. Todo esto está poniendo de manifiesto errores graves en la gestión. Algo está pasando, digo, desde el punto de vista de la gestión y de la... ¿Errores o intenciones? Porque hay también teorías... Bueno, yo creo que todo el mundo puede tener teoría conspirativa, pero es que ya hay un precedente, que es una mala negociación con Podemos. No satisfizo a nadie. Podemos hizo aquella anticipación, Pablo Iglesias, creo recordar, a una periodista compañera nuestra, que ya estaba todo hecho y resulta que no estaba hecho, luego dio otro nombre. La gestión es un desastre. Entonces, ahí, por lo que respecta a los grupos parlamentarios, tanto el de Podemos como el de el Partido Socialista, pues algo se está gestionando mal. Y a la primera, pues ya sabes que el poder, digamos, es como el maillot amarillo, que te da mucha posibilidad y poca crítica de momento, pero ya se ve un diagnóstico preocupante de lo que está pasando, y para mí es un diagnóstico. Ha sido una gestión desastrosa. ¿Cómo se sale de esta? Pues es un estupor general. Habrá un gestor principal único, administración único, se volverá a repetir la votación, pero bien, pone de manifiesto de fondo que algo está pasando ahí realmente preocupante, y que el presidente de gobierno no tendría que atender a ese flanco, porque puede ser uno de los flancos malos de su legislatura. Antonio. Yo siempre fui partidario de rescatar la ley de 2006, que funcionó perfectamente hasta que el desentendimiento entre Rubalcaba y Rajoy pues frustró la elección de un presidente de RTV, del ente público, o de la corporación, mejor dicho, por una mayoría de 2/3, que obligaba pues a un consenso parlamentario para designar al presidente, y a partir de ahí el organismo funcionaba pues por el consenso ya obtenido, ¿no? Se ha querido hacer de otra manera, y entonces, bueno, pues ahí viene el lío. El decreto es un decreto extraño, que probablemente tenga algunos puntos inconstitucionales, como ha dicho el Partido Popular. En todo caso, lo que se ha frustrado estaba previsto que se podía frustrar, y de hecho hay un artículo en el propio, mejor dicho, no un artículo sino un número en el artículo único del decreto ley, que dice que en el caso de que no se puedan elegir los consejeros, pues se designará un administrador general en el Pleno del Congreso de los Diputados, que requerirá 2/3, una mayoría de 2/3 en primera elección y de mayoría absoluta en la segunda. Entonces, bueno, teóricamente esa persona, que debería reunir los milagrosos atributos conjuntos de ser un periodista experto y un administrador avezado, porque si no fallará en uno de los dos flancos, ese experto sería el encargado de dejar a RTV en manos del futuro Consejo de Administración, que se está eligiendo en este momento. Los plazos yo creo que son de 3 meses, lo que se tardará en elegir esto. Otoño. Es el modelo de televisión, de Telemadrid, quiero decir,
que ha funcionado bastante bien. Es decir, en lugar de ser políticos que ocupan los escaños o los asientos del Consejo de Administración, pues son profesionales que tienen un proyecto de televisión y que son elegidos por un comité de selección que se rige por unos criterios objetivos. O sea, si esto sale convenientemente, pues también garantizará un cierto consenso y, por lo tanto, la neutralización del ente público, que es de lo que se trata, ¿no? De todas maneras, para llegar ahí se han dado muchos rodeos, como bien ha explicado Ricardo, y yo creo que no hacía falta complicarse tanto la vida. En el fondo también lo que ha sucedido es que ha habido cierta oposición del Partido Popular a que esto progresara con cierta rapidez, ¿no? Pero yo creo que es muy urgente que el audiovisual público vuelva a tener la neutralidad que se le supone, porque tiene una serie de cometidos, de los que hablaremos otro día porque es muy largo de explicar, que son fundamentales. Es decir, por ejemplo, la información audiovisual en este momento en España es un desastre, salvo en Televisión Española, pero por una razón también de dedicación y de presupuesto. Es decir, los televisiones privadas no hacen negocio con los informativos. Entonces, ¿qué hacen? Pues son los informativos de compromiso. Para hacer unos informativos hay que tener corresponsales fuera, hay que tener periodistas dentro trabajando, hay que gastarse dinero porque la información es cara. Y la información audiovisual de calidad solo la van a dar las instituciones públicas y que tienen la obligación de informar a la ciudadanía. Entonces, por eso es muy importante el asunto. Justino. Lo que ocurrió ayer en el Congreso fue el fracaso del asalto político a la radio y la televisión públicas. La conquista por una parte de los partidos políticos de una perita en dulce que consideran que es imprescindible para su actividad política. Y ese fracaso, pues no puede ser más que una buena noticia para quienes queremos la independencia de los medios públicos de comunicación. Ahora es cuando se abre una oportunidad para fortalecer esa independencia, para cuidar los medios públicos de comunicación y hacer que sean realmente unos medios públicos que respondan al interés general, ¿no? Yo tengo mis dudas de si eso se va a hacer tal como está en estos momentos el clima político, pero efectivamente lo que pasó ayer fue un buen hecho, una buena noticia, y es que se frustró el primer intento de la conquista política de Radio Televisión Española. Ojalá que eso sirva para que se tomen en serio las cosas, ¿no? Y Fermín, que tengo una invitada esperando. Si Vamos a ver, yo lo primero que me gustaría decir es que si hablamos de esto, más allá de que la noticia todavía caliente, lo ocurrido ayer, nos emplaza a hacerlo, no es por una preocupación corporativa. Yo creo que no estamos defendiendo algo de lo que participamos. Yo discrepo, por ejemplo, de un aspecto de lo que decía Antonio cuando hablaba de la neutralidad de los medios audiovisuales públicos. Yo creo que el término neutralidad no es el adecuado. Sí, en cambio, es la exigencia de equidad. Radio Televisión Española, desde mi modesta forma de entender cuál es el servicio público al que emplaza el Estatuto y la Constitución, debe ser leal, por ejemplo, con la Constitución, debe defender los valores de la Constitución. Neutralidad ideológica está en el frontispicio de la BBC, por ejemplo. Pero fíjate, yo hablo de equidad, no de neutralidad. ¿Podemos ser neutrales frente a un acoso? No, neutralidad ideológica. Es decir, neutralidad ideológica, es decir, no tomar preferencia ni por el poder ni por la oposición. Esa idea que a veces destilan algunas personas, dice, es que todo es defendible. No, perdone, no, todo no. Estoy hablando de neutralidad ideológica. Por ejemplo, los derechos humanos, la violencia en el ámbito... A eso me refería. Claro. Entonces, esa equidad es exigible. Y respecto a lo de ayer, y concluyo, querido Alfredo, como el propio artículo al que muy bien nos ha referido Antonio, dice, estaba previsto ese mecanismo. Luego, quienes dicen que lo de ayer fue en realidad una maniobra y no una torpeza, creo Podría ser. No, yo creo al revés, cae por su propio peso, puesto que la exigencia de número a la hora de contar con la votación vuelve a emplazar a mayorías 2/3 absoluta, etcétera, etcétera. Saldrá quien... Esperemos que no se equivoquen otra vez. Bueno, pero en cualquier caso, también, una cosa digamos increíble, lo siguiente, es una torpeza, sí, pero no lo presentemos como un drama, puesto que está previsto que en 3 meses esta casa tenga un consejo de administración, y lo deseable es que que elija a unos profesionales en el ámbito de la gestión y sobre todo en el periodístico que cumplan con el estatuto, de los que nos podamos sentir orgullosos y en los que nos podamos sentir representados. Sí, yo creo que el ejemplo de Telemadrid, que yo he conocido recientemente porque he empezado a ir también a Telemadrid, y en fin, me he enterado bien de cómo funciona aquello.
O sea, ha sido un acierto. Es decir, aquellos está en manos de verdaderos profesionales que toman los criterios con ese sentido neutral. Es decir, no estará al servicio ni del poder ni de la oposición. Su puesto de trabajo no depende de que halaguen a uno o a otro, que es un poco de lo que se trata en esa cuestión. Como miembro fundador del equipo de Telemadrid, ¿cómo realmente me confronta oírte decir? Porque, por desgracia, Telemadrid ha tenido etapas entregadas totalmente como botín al partido que ganó en la Asamblea de Madrid. Y luego lo que pasa es que es un mal ejemplo, Antonio, y no quiero corregirte esta mañana, porque muchos de nuestros oyentes no pueden juzgar por sí mismos, puesto que la señal de Telemadrid no es más que el ámbito de la comunidad. Todos sabemos las vicisitudes de Telemadrid, que estuvo prácticamente medio paralizada durante años, y ahora se ha recuperado. Cerca de 900 trabajadores que están todavía en el... Y se ha recuperado por el procedimiento también de hacer una convocatoria de consejeros de administración que han presentado su currículum, que han sido elegidos, y entre ellos han nombrado a un presidente que es una persona que no tiene significación política. Bueno, nos vamos a ir al Congreso de los Diputados. Enseguida resumiremos los mensajes que tienen que ver con la comparecencia del presidente del Gobierno, que ha comenzado a eso de las 9:05, 8:05 en Canarias, pero es que ahora allí, en el estudio de Radio Nacional de España, en la Cámara Baja, está Soraya Sáez de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el Partido Popular. Señora Sáez de Santamaría, Soraya, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por salir un momento del Pleno para atender a la radio pública. Encantada. ¿Qué cuentas le salen a usted de compromisarios? Cuentas de la vieja, decía este lunes, ¿no? Sí, porque tenga en cuenta que han votado los afiliados. Y los afiliados han tomado sus decisiones y han considerado la lista más votada, pero a partir de ahí votan los compromisarios, que no son los mismos, son muchos menos, aunque también hubieran votado en la anterior, y aquí cada uno toma su decisión libremente y no tienen por qué coincidir ambas listas. Y además ha habido pues sitios importantes en España que ya han dicho que que en un determinado momento ha podido haber votado a una candidatura, pero que ahora su candidatura es la mía. Es el caso de Ceuta, de gente de Madrid, de gente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Es decir, que yo creo que cada compromisario es libre para decidir su voto, para decidir a quién apoya, y eso se va a ver a lo largo de este Congreso, si es que no conseguimos una lista de integración. ¿Mantiene la intención de conseguir una lista de integración? Pese a que Casado dice que no. Bueno, yo hasta el final, a mí es lo que me piden los afiliados, los compromisarios, quieren unidad, quieren un partido unido, fortalecido, un partido del que seamos dueños los militantes y en los que busquemos unos personales de cada uno, pero yo creo que es más importante la ambición de partido. Yo tengo mucha ambición de partido. Casado exhibe que todos los que no pasaron el corte le apoyan a él. ¿Esto es un todos contra todos? Mire, yo me quedo con la voz de los afiliados. Por primera vez en nuestro partido han decidido los afiliados y han dicho lo que han dicho. Y yo creo que tenemos que respetar esa decisión y tenerlo muy en cuenta, porque por otro lado siempre en nuestro partido hemos defendido que la lista más votada es una lista que debe ser respetada, ¿no? Y a partir de ahí pues yo sigo insistiendo en esa integración y en esa unidad, porque tenemos una responsabilidad a la gente del Partido Popular y los españoles nos están mirando, y yo quiero que vean un partido en que las cosas se hacen uniendo, se hacen trabajando juntos, y vamos a un congreso del que salgamos fortalecidos. Y creo que una buena manera de hacerlo es unidad desde el principio. Yo respeto la posición de Pablo Casado. A mí me gusta trabajar siempre a favor. ¿Le consta, como publica hoy el diario El Mundo, que Rajoy pidiera a María Dolores de Cospedal una lista de unidad con usted y que María Dolores de Cospedal la rechazara? A mí no me consta. A mí, desde luego, no me lo ha pedido ni me ha dicho nada en ese punto, y no soy yo quien tiene que dar esas explicaciones. Afectan a María Dolores, no a mí. Yo trabajo por la unidad de este partido porque lo he hecho desde el mío. Lo que he dicho de un compañero ha sido pues eso, y así es como quiero seguir trabajando, explicando mi proyecto, explicando cómo quiero hacer las cosas, cómo quiero revitalizar el partido. Y yo, desde luego, lo que me corresponde es trabajar por esa unidad, y lo voy a hacer hasta el final, sin que nadie me lo diga. Es que yo creo que es como se deben hacer las cosas, como yo he aprendido de otros presidentes anteriores, no solo de Rajoy, sino también de Aznar, de Fraga, que trabajaban para unir, ¿no? Y siempre a favor del partido. También dice la información que Rajoy está irritado por las críticas a su gestión y reclamó que se negociara. No sé si le consta esta irritación. A mí no me consta.
Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que ha construido el Partido Popular a lo largo de todos estos años, desde el 96, los gobiernos del 96, los gobiernos del 2011, y yo los he defendido siempre. Creo que renovar no es echar al traste todo lo bueno que se ha hecho, es integrar, es sumar. No es mirarle la edad a la gente, sino mirarle las ganas, mirarle la ilusión, mirarle las ideas, y esa es mi manera de trabajar. A mí me gustaría renovar, pero por una exigencia de ejemplaridad y de honestidad. A mí en este partido lo único que me sobran son los corruptos. ¿Tiene Secretaría General en la cabeza? ¿Tiene ya decidido el nombre? ¿O pensado o dibujado? Pues no, porque yo me quiero sentar con Casado a ver cómo considera que debe enfocarse el futuro del partido, y yo quiero trabajar eso. ¿Sería él el secretario general si hubiera integración? Primero tengo que hablar con él. Ya, pero y saber qué quiere. Yo voy a hablar y ya me dirá, y conforme a eso pues iremos todos tomando las decisiones. Pero podría llegar a ofrecérselo a priori, nunca a posteriori. Eso se lo diré primero a él. A lo mejor se lo ha dicho ya, ¿o no? Todavía no. ¿No se han visto? Bueno, les hemos visto coincidiendo en el espacio a lo largo de estos días. Cuando yo pueda contarles algo, se lo contaré. Pero ya sabe que estas cosas me gusta hacerlas respetando mucho a la otra parte. A mí no me gusta encontrarme las cosas en los diarios, entre compañeros. Me las encuentro del Partido Socialista, pues lo entiendo, no me van a llamar para contarme cómo me van a criticar, ¿no? Pero entre compañeros las cosas a mí me gusta hacerlas de otra manera. ¿En los diarios o en las redes? ¿Quién está detrás de ese vídeo contra su candidatura? ¿Ya lo sabe? Pues mire, yo no lo sé. Y creo que lo más importante es que no se repita. Y que quien ha hecho ese vídeo, que él lo sabe, y que quien lo ha distribuido, que también lo sabe, tomen nota de que la comisión organizadora del Congreso considera deplorable ese tipo de actuaciones. A mí lo que más me preocupaba de ese vídeo es el continuará. Y yo espero que no haya un continuará. Este lunes, dentro de la parte exótica de la campaña, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que, poco más o menos, que prefería a Soraya Sáenz de Santa María a Pablo Casado. ¿Eso es un regalo envenenado o cómo lo interpreta? Pues mire, no es compromisario, por tanto, tiene la relevancia que tiene. Que nos conste, ¿no? Yo siempre he respetado institucionalmente a todos los expresidentes del gobierno. Siempre, ¿eh? Hombre, indudablemente, todos tienen mi respeto, González y Zapatero, por supuesto, pero además mi cariño y mi admiración lo tienen Aznar y Mariano Rajoy. Pero siempre he sido muy respetuosa con todos ellos, porque creo que en otros estados sabemos preservar muy bien la figura de los expresidentes, porque tienen una experiencia, porque han vivido muchas cosas, porque han prestado un servicio al país, y yo siempre los he mirado desde ese respeto. Creo que de ahí se deriva, pero ya le digo, Zapatero no es compromisario del Partido Popular, y hasta ahí puedo decirle. Y un par de cuestiones de actualidad. Lleva 3/4 de hora el presidente del gobierno, primeros anuncios, está exponiendo su programa 50 días en la Moncloa. Algo que le haya llamado la atención, y ahora le pregunto por dos cuestiones concretas de lo que haya dicho hasta ahora. Pues mire, yo creo que cuando uno llega al gobierno por una moción de censura con un pacto entre perdedores, que ha pactado con los populismos y con los independentismos, pues realmente no tiene programa de gobierno. Ha llegado a toda costa, y ahora el programa de gobierno de Sánchez es irle pagando a plazos lo que ha prometido para llegar a la Moncloa, juntándose con todos los que perdieron para echar a quien ganó. Y creo que un gobierno de perdedores es un gobierno sin programa, y desde luego sin programa avalado por la mayoría de los españoles, que era el programa del Partido Popular. Fíjese que eso me vale casi también para las primarias, lo de un gobierno de perdedores. No sé si iba por ahí. Eso lo ha dicho usted. Ya. Yo me he preguntado por Sánchez y le he contado. Es polisémica la afirmación. Mira, la primera vez que es la primera vez que en España, lo habíamos visto en muchos ayuntamientos, muchísimos pueblos en los que ha ganado el Partido Popular, y se han juntado todos los que han perdido para que no gobierne, pero nunca lo habíamos visto en el gobierno de la nación. Decíamos, esto no puede pasar, y de hecho no había pasado nunca. Cuestiones concretas que le había anunciado. ¿Qué hay que hacer con los restos de Franco en el Valle de los Caídos? Pues mire, si el debate de esto del tiempo que nos queda de Pedro Sánchez son los restos del pasado,
en lugar de los retos del futuro, este país tiene un problema. Y mire, yo me gusta trabajar para mi hijo, no para mis abuelos, que ya no los tengo. Entonces, yo creo que vamos a asistir a una multitud de debates del señor Pedro Sánchez, pues sacando historias que considera él que pueden entretener al personal y no dedicándose a gestionar este país. Yo creo que él ya se está dando cuenta de las complejidades políticas y técnicas que tiene la cuestión, pero que la resuelva él, porque en ese lío se ha metido él solo. ¿Qué hay que hacer con RTVE? ¿Están dispuestos a apoyar un administrador único al frente de esta corporación? Lo que hemos visto es un espectáculo caribeño en la votación y en la decisión de poner Televisión Española y Radio Nacional de España a su servicio. Es intolerable que la única medida que haya tomado en el Congreso de los Diputados el señor Sánchez haya sido hacernos venir 80.000 veces en un espectáculo vergonzoso y vergonzante para controlar la televisión y la radio públicas. Eso pone en evidencia que no tiene ni un solo principio, que todo esto que hablaba de la pluralidad, la única pluralidad que entiende es dar gusto a todos los perdedores que la acompañan. ¿Y qué hay que hacer, si es partidaria de crear una comisión de investigación, con esas filtraciones, con Corina, la figura del rey emérito, partidaria de esa comisión o no? Mire, yo creo que el director del Centro Nacional de Inteligencia ha decidido comparecer en gasto reservado, que es la comisión en la que se tratan esos asuntos, y yo creo que ahí es donde debe procederse a analizar desde la máxima seriedad y desde la máxima sensatez. Pues mire, hemos repasado un montón de cosas. Soraya Sáez de Santa María. Y si me deja usted aquí un rato más, pues seguimos repasando. Tampoco quiero robarle mucho más tiempo del Pero pleno. tengo que acabar Lo sé. de oír al señor Sánchez, que para lo poco que va a hacer, le ha cogido el gusto a la tribuna. Soraya Sáez de Santa María, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la radio pública. Un abrazo, gracias. Un saludo. Una última ronda de análisis de la situación interna del Partido Popular, Fermín. El gusto de los políticos por la tribuna. Sí. Hombre, es que viven de eso, por el incluso PP. algunos para eso. Sí. Yo me confieso que soy incapaz ahora de prever cuál va a ser la decisión de los compromisarios del Partido Popular, en la medida en la que compromisario no equivale Aquí tampoco os pido que adivinéis, ¿eh? No, pero es decir, cualquier pronóstico puede ser acertado o equivocado, pero es decir, esto es la moneda al aire, tal como está. Sobre el papel, si consideramos el famoso aparato y demás, el hecho de que la señora Cospedal haya manifestado explícitamente su apoyo al señor Casado, en teoría, si en base 10, 2 y 2, corrígeme Antonio, tú que eres ingeniero, dan 4, tendría que tener más. Yo creo que bien calculado. Sí, ojo, bueno, sin decimales. Ojo, en política a veces no. En base 10, claro, pero la política no es la aritmética. Sí. Ahora bien, parece ser que entre la gente, digamos, más dinámica del Partido Popular, la figura de Soraya Sáez de Santa María cuenta con más apoyos, como demostró la primera ronda de votos, ¿no? De todas formas, pregúntamelo el lunes y te diré que... Estaré de vacaciones el lunes, no podré preguntártelo. Amigo. Un apunte, por favor. Ricardo, la percepción es que Pablo Casado va a más en apoyos de los compromisarios, y yo creo que efectivamente tiene serias posibilidades de ganar y de ser el nuevo líder del Partido Popular, y esto es realmente sería un gran problema, porque la militancia ha votado a Soraya Sáez de Santa María. El sistema que ha elegido el Partido Popular es perverso, porque ya tendría que ser claro que Soraya Sáez de Santa María tenía que ser la presidenta del Partido Popular, porque la militancia lo quiere. Ahora hay un filtro, ahora hay un filtro hay un filtro, el Partido Socialista sucedió así, ganó Pedro Sánchez, pues en esas primarias el Congreso del Partido Socialista no tuvo más remedio que aceptarlo, porque podría haber dicho, pues no, aunque la militancia ha dicho esto, nosotros decimos otra cosa. No tiene ninguna coherencia que haya una asamblea o un Congreso que modifique la voluntad de los militantes. Es el sistema, evidentemente, pero es una anomalía, es una anomalía muy clara, y que siempre podrá decir Soraya Sáez de Santa María, yo perdí el Congreso, pero los militantes me querían a mí. Una frase, Justino y Antonio, por favor, que tengo que ir al Congreso. Eso es un argumento que no es válido en la historia de la democracia. Hay multitud de elecciones con compromisarios, ¿no? El problema no es ese. Bueno, pues es imposible saber quién va a ganar, pero en el Partido Popular está empezando a cundir, creo que bastante con cierta fuerza, que la renovación del Partido Popular
le corresponde más a Casado que a Soraya, ¿no? Que Casado renovará más el Partido Popular. Lo que ha pasado últimamente ha sido que Casado ha recibido un apoyo impagable. Cuando Zapatero ha apoyado a Soraya Sáenz de Santamaría, me imagino que muchos ojos del Partido Popular se han vuelto hacia Casado, ¿no? Pero en fin, también yo no el lunes, el sábado te digo como otro listo, el sábado. Antonio, venga. La democracia consiste en aceptar la ley electoral, cual sea la ley electoral. Aquí estamos ante el caso de una elección a 2 vueltas y las reglas del juego son que en la primera vuelta ha ganado Soraya, pero en la segunda se juntan las fuerzas afines y cuantas más fuerzas afines acumule cada uno, se ganará o no. Lo lógico, después de los resultados de la primera vuelta, es que gane Casado en la segunda, porque agruparía los votos de Cospedal y los votos propios. Ni siquiera seguro. Ese es el modelo francés. A mí lo que me parece irritante es que se diga, porque no es verdad, que lo democrático es que gobierne la lista más votada. En un sistema parlamentario eso no es así. En un sistema parlamentario tiene que gobernar quien consiga más apoyos en el Parlamento. A ti te lo pregunto el domingo, si quieres, Antonio, ¿eh? Y así acertamos todos. Vuelvo al Congreso. Desde las 9:05 el presidente del Gobierno expone sus planes de gobierno en la Cámara Baja, lo hace en pleno extraordinario. Se esperaban anuncios y ya los hay. Allí en el Congreso, María Carou. Cuéntanos, María, ¿qué está diciendo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días otra vez. Pues lo primero que ha hecho el presidente del Gobierno ha sido recordar los 40 años de la Constitución española que se cumplen ahora, 40 años de democracia que en su opinión merecen una reparación. No concreta la fecha, pero dice Pedro Sánchez que en breve se retirarán los restos de Franco del Valle de los Caídos. Asegura que España tiene que estar en paz con su pasado para poder afrontar su futuro. Y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. La nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Habla Pedro Sánchez de la agenda del cambio con 4 prioridades: empleo de calidad, igualdad, regeneración democrática, Cataluña y Europa. En economía ha anunciado el presidente del Gobierno lo que venimos contando desde ayer, la relajación en el objetivo de déficit para las comunidades autónomas. Pasando de un objetivo de déficit público del 0,1 al 0,3% del Producto Interior Bruto, y estas 2 décimas se traducirían en unos 2.400 millones de euros de margen fiscal adicional para el conjunto de las administraciones autonómicas. Y más anuncios. En varias ocasiones ha dicho Pedro Sánchez que los grandes conglomerados empresariales tienen que pagar más impuestos. Anuncia una reforma del impuesto de sociedades para que paguen un mínimo del 15%, también el impulso de la llamada tasa Google y varios planes de choque para el empleo. Uno en concreto para este verano, para luchar contra la explotación, y otro para los más jóvenes. Se revisará y promoverán los contratos de relevo y de prácticas, donde se pondrá en pie nuevos instrumentos de políticas activas de empleo para los jóvenes. Desarrollará una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios, creará el Estatuto del Becario y eliminará las prácticas extracurriculares. También ha anunciado Pedro Sánchez que creará un parque con 20.000 viviendas públicas en 4 años y que volverá a la fórmula que da 5 años de margen al inquilino. Si os parece, le escuchamos en directo. Continúa todavía la comparecencia del presidente del Gobierno. Medidas ya anunciadas como la recuperación de la atención universal, como la reformulación de los copagos sanitarios. Y 54, y por imperativo legal os deseo unas felices vacaciones. Igualmente, querido. No te apuntes a serás tú el que las tengas. Enhorabuena, director. Querido Fermín, querido Antonio. Sí. Alfredo, al término de moda, relajación del objetivo. Es decir, a mí me asombra la capacidad que tienen los economistas de crecimiento negativo. O sea, relajación quiere decir incumplimiento del objetivo. Bueno, pero tú puedes. Yo me abono a la relajación. El lunes no me busquéis. Relaja. Adiós a todos. Disfruta. Adiós, Alfredo. Chao, hasta luego.